con esta música de Aaron Chupa, ¿no? Un poco lento, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Me gusta este tema de Albatros. Hay que relajarse, que tenemos horas por delante todavía. Bueno, y tenemos aquí en directo, conexión directa con San Campion Pontelles. ¡Qué menuda fiesta! Aún no ha ascendido el Pontelles, pero yo escucho tambores por ahí. Roberto Veiga, Antonio Varela. Bueno, menuda tarde, ¿eh? G2. Dime. A ver, ¿qué fiesta hay preparada? ¿Qué tenéis programado? ¿Tenéis improvisación? Para decir las alineaciones. No, pero eso después, hombre, luego vamos a las elecciones. A ver, lo tuyo, te estoy preguntando qué tienes preparado ahí hoy. Yo que tengo preparado, yo tengo preparado. A ver, yo que preparado tengo. Hola. A ver, Varela, a ver, que Roberto dice que no tiene nada preparado. A ver, ¿qué vais a...? Tiene algo preparado. Roberto va a decir la alineación de Gran Peña y yo digo el de Pontelles, ¿vale? Vale, venga, vosotros mandáis. ¿Tenéis las alineaciones entonces ya? Sí, venga, pues venga, vamos, quieras. Adelante. Hola, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, te estamos escuchando, ella desde hace un rato, desde el momento que has entrado estás en directo, Antonio. Vale, así me gusta, será por culpa del sol, tío, aquí estamos con 20 grados de temperatura y te voy a decir una cosa, que tenemos aquí no a Manuel del Bombo, tenemos a José del Bombo. Y quiero comentaros que aquí hay por lo menos 20 grados de temperatura bien, ¿eh? De aquí vamos a ser morenitos, más moreno, más moreno. Es lo que Varela, quería. estoy viendo que está dando mucho sol, ¿eh? Me está dando mucho sol, sí, compañero, buenas tardes. Venga, vamos adelante con las alineaciones, venga, vamos Pontelles, allá, te paso con mi compañero, comentarista Roberto, que te va a dar la alineación del Gran Peña y yo automáticamente te daré la de Pontelles. Venga, cuando queráis. Sí, bueno, tenemos aquí la alineación. Tenemos la siguiente alineación por la temporada 2015-2016 de la primera jornada autonómica de jornada número 32 por el Gran Peña Fútbol Club. Está el dorsal con el número 1 Yago, con el número 2 Cibrián, con el número 3 José Ignacio, con el número 4 Diego Cantero, con el número 5 San Román, con el número 6 Carlos, con el número 7 Saúl, con el número 8 David, con el número 9 Juan, con el número 10 Chechi y con el número 11 Hernán. En el banquillo suplentes están con el dorsal número 12 Diego, con el dorsal número 13 Nito, con el 14 Javi, con el dorsal número 15 Cristian y el número 16 Eloy. Entrenador del Gran Peña Fútbol Club es el señor Martín, segundo entrenador Pedro García y delegado Juan Luis Pérez. Y el colegiado de Orense, el árbitro es el señor Loboa, asistente número 1 el señor Blanco, asistente número 2 el señor Box. Con el número 6 Carlos. Bueno, pues ahí está. Yo sí fui, compañeros, rápidamente en la alineación del Pontelles, que me dejaron que hay aquí una pequeña sorpresa, amigo Nel. Sí, y sí. la portería teníamos a Aarón, de segundo José, Jacobo, Algandaño, el número 5 Pablo, con el número 6 en las costas, Diego Blanco, con el número 7 Lucho, con el número 8 Javi, con el número 9 Breixo, con el número 10 Iago González y el número 11 Zurdo. Y el suplente es Chicho Esperón, que es lo que me dijeron, que estoy sorprendido de estar Esperón no banquillo, con el número 14 con Veneno, con el número 15 Barros y con el número 16 Brian. El entrenador José Luis. Temperatura, como ven te dije, aquí hay 20 grados. Público, sinceramente esperaba mucho más gente que la que tenemos. Será porque está día de playa y la gente quiere disfrutar la playa. Te paso, compañero Nel. ¿Alguna cosa más, compañero? No, vamos a poner las entrevistas que hemos realizado esta mañana. La presidenta, a Sánchez y al capitán del equipo, ¿de acuerdo? Ok, un abrazo muy grande para vosotros y aquí estamos. Venga, ahí están. Desde San Campio hay que recordar los 20 grados de calor, ¿eh? Lo que preocupa es que haya poca gente, porque hoy se puede vivir una fiesta grande. Pero aún faltan 15 minutos para el partido. La gente viene encima de la hora. En Ponte ya lo conozco yo. En San Campio la gente viene encima de la hora. Están tomando el café y el licor café, que son muy de licor café allí también. Bueno, vamos a escuchar al capitán, a la presidenta y a Sánchez, un clásico jugador del Pontellas. No, o equipo está confiado. Sabemos que xa desde o inicio de temporada era un reto ambicioso. Despois de 19 anos seguidos o Pontellas en preferente, pois merecía estar de volta outra vez. Despois do ano pasado que foi un pao tanto para xogadores, para o club e a afición, entón estamos casi na obriga de conseguir o ascenso. Diego, o Gran Peña e o Pontellas normalmente xogan ata agora
céspede natural, que vai cambiar esta tarde? Quen vai ter gañancias xa a favor do campo? Bueno, eu penso que os dous equipos, é dicir, tanto uns como os outros estamos acostumados a entrenar en céspede artificial. Si é certo que nós estamos tamén competindo os domingos aquí en San Campion en céspede artificial, eles en barreiro natural, pero bueno, penso, o campo vai influir, pero vai estar igual para todos, é dicir, tamén o calor influirá, fai un bo día, entón. Eu levo bastantes anos xa grabando ca produtora o Gran Peña, estiven con les en Candián, estiven no Barreiro. Outro día dixen yo, presidenta Fernando Maceira do Xinzo, cuidado co Gran Peña xoga, toca apeados da Copa, pasaron por oído do albo como quen di que era un equipo profesional dos grandes. Perigoso Gran Peña, o rival peor pa hoxe. Sí, é un rival perigoso. A pesar de que non se xoga nada, tamén hai que dicilo. Sí, bueno, pero tamén querrán ganar o partido, é dicir, non podemos reprochar nada de que non poidan salir a ganar. Profesionales ante todo, exactamente. Xa nos costou na primeira volta, que quedamos un empate ali no seu campo. É un equipo correoso, que xoga ben o fútbol, entón estamos preparados para todo esta tarde. Estamos sí esperando que llegue la hora, el momento y esperando que los chavales vuelvan a la categoría donde pertenecen. Bueno, ¿cómo crees que a parroquia de Pontellas vai dar esta resposta positiva a estar aquí hoxe? Porque a festa, no, de momento, pinta ben. Esperamos que sí, la gente está muy receptiva hasta la hora, hasta la fecha. Hoy por la mañana ya se acercaron gente de aquí de Pontellas para saber a qué hora el partido, entonces estamos realmente un poco nerviosos también, esperando que ganen y que bueno, que lleguen a donde tienen que estar. Hai 2 fins de semana sedimos o ascenso no Casal do Moaña e o do Arizana, con o noso amigo Abel Fernando, que se tamén vai vir o outro ascenso. A mesma hora aquí tamén empeza o San Adrián de Cobres Vilaboa, na segunda regional temos unha tarde abondo de fútbol. O Gran Peña non se xoga nada, pero cuidado con este Gran Peña, que eu xa dixen onte, gústame como co xoga, que te digan o Xinzo na Copa, peado. Sí, es un equipo muy potente, es muy peligroso, porque estuvimos en la ida. Tocan ben, saben xogar ao fútbol. Sí, no, es un equipo muy fuerte, muy duro, que sabe jugar, además no juega el balonazo, sino que sabe tocar el balón, y realmente sí hay un poco de nervios realmente por ese motivo, porque no es un equipo flojo, así que bueno, vamos a darlo todo, esperemos que los chavales estén con actitud, que lo están, lo sabemos, entonces nada, esperando que llegue el momento, simplemente. Pois sí, parece moi ben, é moi importante de que hoxe o Pontellas, si pode ser que ganemos o partido, é que estemos con 2 partidos que faltan para terminar a Liga, con un ascenso que é o terceiro que hai que agardar, xa temos o Arizana e o Moaña que vimos. Exactamente, é moi importante, sí, é moi importante. Ademais, un Gran Peña que ti cantos anos enfrentando a un Gran Peña do Celtista, dos irmáns Martínez, aí temos a un Gran Peña que se cuidado co Gran Peña que xoga moi ben ao fútbol, xo estou recordando. Por certo que no partido de ida en Barreiro foi un dos equipos que fun a mirar e que me gustou de verdad, para min dos vos equipos que teñen que estar aí arriba. Na Copa deulle un pouco retivo o Xinzo 0-4 fai pouco, quedou aí Fernando Maceira moi tocado con ese partido. Non sei que non o fun a mirar, pero bueno, efectivamente si con un equipo moi bo e que me gusta que toca moi ben o balón. Bueno, como ves a parroquia? A ver, animada para estar hoxe aquí ás 5 da tarde, un ascenso, non se pode esquecer, non? Son festas que a máis o día aproveitado para vivilo. O día está fenomenal, eu espero que a parroquia de Pontellas colabore e que veña, porque é unha cousa importante, é de que volvamos a ter o equipo en preferente, que é unha cousa moi importante para a nosa parroquia. Pero cando empezou a temporada o Pontellas saíase da tabla, logo tuvo un baixón, pero tanto equipo ten, porque eu estaba asustado, que equipazo ten aí este Pontellas? Para min o Pontellas ten unha plantilla moi boa, unha plantilla moi boa. Ainda non vi ningún partido, por eso non podo. Estou falando polo que vexo na clasificación. Exactamente, pero eso non se quere decir nada de que na primeira parte se fixe unha primeira parte totalmente que foi xa salís un pouco do normal, porque para min era demasiado, pero bueno, un equipo chega ben de puntos e ainda quedan 3 jornadas. Pareceme ben, pero bueno, todos os equipos que na primeira volta que fan unhas campañas fenomenales, pero logo despois pasalle como lle pasa a outros equipos dos grandes, como lle pasa a un Barcelona, como lle pasa a un Real Madrid ou un Atlético de Madrid, que temos ese baixón, físicamente que a última hai que aguantar. Que suceden así, pero bueno, esperemos de que o Pontellas hoxe dé a cousa rematada, que deixa a parroquia contenta.